Los archivos secretos del Vaticano contienen más de 85 kilómetros lineales de estanterías. Son uno de los repositorios de conocimiento histórico más importantes del mundo. Pero existe un hecho documentado. Hay secciones completas que permanecen clasificadas bajo la categoría Secretum, inaccesibles incluso para investigadores acreditados. La pregunta que pocos se atreven a hacer es: ¿por qué? ¿Qué tipo de conocimiento requiere ser ocultado durante siglos? En el año 48 a.C., la Biblioteca de Alejandría sufrió el primer gran incendio durante la Guerra Civil Romana. La historia tradicional atribuye la destrucción a un accidente militar. Sin embargo, existen documentos históricos que sugieren algo más complejo. Según relatos de historiadores romanos como Plutarco y Dion Casio, ciertos custodios de la biblioteca habrían evacuado textos específicos antes del incendio. Pero lo inquietante no es que salvaron, sino que eligieron dejar arder. Para comprender este patrón, debemos observar algo peculiar en la historia del conocimiento humano: los saltos tecnológicos y las detenciones abruptas. El antiguo Egipto desarrolló conocimientos arquitectónicos y matemáticos extraordinarios. Las pirámides de Giza están alineadas con una precisión de 0.05 grados en los puntos cardinales. Los bloques de piedra caliza, algunos de más de 80 toneladas, fueron transportadas desde canteras ubicadas a cientos de kilómetros. Y entonces, después de la cuarta dinastía, esa precisión simplemente desaparece. Las pirámides posteriores son notablemente inferiores en técnica constructiva, como si el conocimiento se hubiera evaporado. En el templo de Dendera existe un bajo relieve conocido como la Luz de Dendera. Oficialmente se interpreta como representación mitológica del dios Har-Sotun emergiendo de una flor de loto. Sin embargo, ingenieros eléctricos modernos que lo han analizado notan similitudes inquietantes con el diseño de una lámpara de descarga de gas. El objeto cilíndrico, el filamento interno, incluso lo que pareciera un aislante. ¿Es coincidencia? ¿O los egipcios conocían principios de electricidad que luego olvidaron? Auguste Mariette, el arqueólogo francés que fundó el Museo Egipcio del Cairo en 1858, hizo un descubrimiento en Dendera que nunca publicó completamente. En sus diarios personales conservados en los archivos de París, menciona una cámara sellada con textos que describían conocimiento técnico inexplicable para la época. Mariette describió que esos textos incluían advertencias repetidas. Nunca especificó sobre qué advertían. Solo anotó: ciertos conocimientos fueron deliberadamente no transmitidos. Quemó sus notas de traducción completas. Y no es un caso aislado. En el Valle de los Reyes existen cámaras selladas que jamás fueron abiertas. Están marcadas con jeroglíficos que no aparecen en ningún otro contexto funerario egipcio. Estudios con radares de penetración terrestre han confirmado su existencia. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, su equipo identificó varias de estas cámaras en tumbas cercanas. En su correspondencia privada con su hermana, Carter menciona que decidió no abrirlas. Textualmente escribió: hay sellados que deben respetarse. ¿Qué encontró Carter que lo hizo cambiar de opinión sobre abrir esas cámaras? Nunca lo explicó públicamente. A lo largo de la historia, ciertas instituciones han actuado como custodias del conocimiento. El Vaticano, la Biblioteca Imperial de Constantinopla, la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Pero custodiar no siempre significa preservar. A veces significa controlar. Cuando la Biblioteca de Constantinopla fue destruida durante la Cuarta Cruzada en 1204, se perdieron miles de textos antiguos. Sin embargo, está documentado que meses antes del saqueo, monjes ortodoxos evacuaron selectivamente ciertos manuscritos hacia monasterios remotos del Monte Athos. ¿Qué criterios usaron para elegir qué salvar? No fue aleatorio. Salvaron textos religiosos y filosóficos, pero muchos tratados científicos y técnicos fueron dejados atrás. La misma pregunta surge en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, destruida por los mongoles en 1258. Según crónicas árabes, durante el asedio un grupo de sabios quemó deliberadamente secciones completas de la biblioteca antes de que los invasores llegaran. Preferían que ese conocimiento desapareciera a que cayera en manos inadecuadas. Y luego, está Herón de Alejandría. En el siglo I después de Cristo, este ingeniero griego inventó el primer motor de vapor documentado de la historia, la eolípila, un dispositivo funcional que demostraba el principio de propulsión por vapor, 1700 años antes de la Revolución Industrial.
Herón también diseñó puertas automáticas para templos, máquinas expendedoras y sistemas hidráulicos complejos. Sus escritos demuestran que comprendía principios de neumática, mecánica y termodinámica. ¿Por qué estos inventos no revolucionaron el mundo antiguo? Porque fueron relegados a curiosidades en templos. La respuesta oficial es económica. Había mano de obra esclava abundante. No había necesidad de mecanización. Pero existe otro dato inquietante. Muchos de los diseños más avanzados de Herón fueron documentados en tratados que desaparecieron durante siglos. Solo sobrevivieron copias fragmentadas en traducciones árabes medievales. Los originales griegos nunca fueron encontrados. ¿Se perdieron o fueron ocultados? El mecanismo de Anticitera, descubierto en 1901 en un naufragio frente a la costa griega, es otro ejemplo perturbador. Este dispositivo del siglo II a.C. es una computadora astronómica mecánica de una complejidad que no volvería a verse hasta los relojes astronómicos medievales, más de 1000 años después. Contenía al menos 30 engranajes de bronce que calculaban posiciones del Sol, la Luna, eclipses y ciclos astronómicos. La precisión del mecanismo es asombrosa. ¿Cómo es posible que esta tecnología existiera y luego desapareciera completamente durante un milenio? Los historiadores de la tecnología llaman a esto el problema de la discontinuidad. Conocimientos técnicos avanzados que aparecen, funcionan y luego se esfuman del registro histórico sin explicación clara. Los archivos secretos del Vaticano fueron parcialmente abiertos a investigadores en 1881, pero solo parcialmente. Existen clasificaciones de documentos que permanecen inaccesibles. La categoría más restrictiva, según investigadores que han trabajado en los archivos, son documentos marcados como de acceso perpetuamente restringido. En 2012, el Vaticano desclasificó algunos documentos sobre el juicio a Galileo Galilei, pero lo más interesante no fue lo que revelaron, sino lo que seguía clasificado. Hay correspondencia entre Galileo y el Vaticano de la cual solo se han revelado fragmentos. El resto permanece sellado. ¿Por qué? Galileo murió hace casi 400 años. Su heliocentrismo fue aceptado hace siglos. ¿Qué más podría contener esta correspondencia que aún requiere clasificación? Más inquietante aún, existe documentación de que el Vaticano ha confiscado y guardado escritos de científicos y filósofos durante siglos, no solo por herejía religiosa. Los escritos de Giordano Bruno fueron quemados públicamente en 1600, cuando fue ejecutado, pero registros de la Inquisición confirman que ciertos manuscritos suyos fueron preservados en los archivos secretos. ¿Por qué preservar en secreto lo que públicamente condenaban y destruían? La respuesta más lógica es inquietante. Querían estudiarlo ellos mismos, pero no querían que el conocimiento se difundiera. Este patrón se repite. Los trabajos completos de Hipatia de Alejandría, la matemática y filósofa del siglo IV, nunca fueron preservados públicamente. Fue asesinada por una turba y su biblioteca destruida. Sin embargo, existen referencias en textos medievales que sugieren que copias de algunos de sus trabajos matemáticos más avanzados fueron preservados en Constantinopla y luego transferidos a Roma. Si es cierto, ¿dónde están ahora? Este patrón no terminó en la antigüedad. Nikola Tesla murió en 1943 en Nueva York. Inmediatamente después de su muerte, agentes del FBI confiscaron todos sus documentos personales, notas de investigación y prototipos. El motivo oficial: seguridad nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy, casi 80 años después, gran parte de ese material sigue clasificado. ¿Qué investigaba Tesla que aún se considera sensible después de 8 décadas? Tesla afirmaba haber desarrollado principios para transmisión inalámbrica de energía, comunicación con posibles señales extraterrestres y lo que llamó el rayo de la muerte. Sus notas sobre estos temas fueron confiscados y nunca publicados completamente. ¿Por qué? Ettore Majorana, físico italiano y uno de los más brillantes de su generación, desapareció en 1938. Oficialmente suicidó, pero nunca se encontró el cuerpo. Meses antes había estado trabajando en física nuclear teórica. Su familia insistió durante décadas en que no se había suicidado. Testimonios no confirmados sugieren que pudo haber elegido desaparecer después de comprender las implicaciones de la fisión nuclear que él mismo había ayudado a teorizar. Si esto es cierto, Majorana vio hacia dónde conducía ese conocimiento y eligió el exilio antes de contribuir a su desarrollo.
Existe una teoría en la comunidad científica conocida como el Gran Filtro. Fue propuesta por el economista Robin Hanson en 1996 para explicar la paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto y antiguo, ¿dónde están todas las civilizaciones extraterrestres avanzadas? El Gran Filtro sugiere que hay un obstáculo evolutivo que la mayoría de civilizaciones no logran superar. Podría estar en nuestro pasado o en nuestro futuro. ¿Y si el filtro no es externo? ¿Y si cada civilización que alcanza cierto nivel tecnológico enfrenta una decisión inevitable? ¿Autolimitarse o autodestruirse? Las civilizaciones antiguas quizás no perdieron su conocimiento por guerras o catástrofes. Tal vez lo abandonaron deliberadamente. Hoy, instituciones científicas internacionales tienen protocolos explícitos sobre qué investigaciones no deben realizarse. En 2014, Estados Unidos impuso una moratoria sobre la investigación de ganancia de función en virus, que podría ser patógenos más letales. La moratoria fue levantada parcialmente en 2017 bajo estrictos controles. Existe también un consenso internacional sobre no desarrollar ciertas tecnologías, armas biológicas, modificación genética de la línea germinal humana sin restricciones, inteligencia artificial sin límites éticos. Por primera vez en la historia moderna, la comunidad científica está estableciendo voluntariamente límites al conocimiento que debe perseguirse. Esto es sin precedentes y es exactamente lo que las civilizaciones antiguas parecen haber hecho. En Egipto, hay cámaras detectadas por georradar en el complejo de Giza que el gobierno se niega a excavar. La razón oficial es preservación arqueológica, pero han pasado décadas y la tecnología de excavación no invasiva existe. Simplemente han decidido no abrirlas. En el Vaticano, miles de documentos permanecen clasificados sin fecha de desclasificación. ¿Es censura? ¿Es control? ¿O es algo más fundamental? Quizás el conocimiento perdido de la humanidad no se perdió por accidente. Quizás cada civilización que alcanza cierta madurez enfrenta la misma revelación, que hay conocimientos que, una vez adquiridos, no pueden ser desaprendidos, y que algunos de esos conocimientos son incompatibles con la supervivencia. Los egipcios sellaron cámaras, los custodios evacuaron selectivamente textos de Alejandría, los sabios de Bagdad quemaron su propia biblioteca, el Vaticano guarda secretos de siglos, Tesla fue silenciado, Majorana ha desaparecido, y hoy nosotros mismos estamos comenzando a establecer límites voluntarios a la investigación científica. Estamos repitiendo el patrón. La pregunta que permanece es, ¿qué sabían ellos que nosotros estamos comenzando a comprender? ¿Cuál es ese umbral que no se debe cruzar? Y la pregunta más aterradora, ¿ya es demasiado tarde?